Buenas noches a todos. Buenas noches al doctor Pedro Daniel León, quien hoy nos estará dando una ponencia sobre el tema el derecho internacional humanitario. Y bueno, vamos a dar unos datos importantes de él. Es abogado por la Universidad Nacional de Piura, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Asimismo, tiene una especialización en Derecho Constitucional, Derecho Laboral y Prevencional. Y asimismo tenés en derecho contencioso administrativo, derecho indígena, entre otros. Especialización internacional en consultoría de proyectos, es juez de paz letrado, es conferencista también de eventos tanto nacional e internacional, es docente invitado a las universidades en Latinoamérica, en Perú, República Dominicana, de Chile y Ecuador. Autor y coautor también de diversos libros jurídicos y no jurídicos. Es consultor junior del Banco Mundial. Asimismo, también es asesor interno del Círculo de Estudios TIAN Jurídico. Y bueno, doctor, muy buenas noches. Tiene el uso de la palabra. Nos, doctor, ¿me puede escuchar? Sí, Joel, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Solamente que la cámara va a demorar un poquito en aparecer, porque tengo problemas con conexión, pero solamente 30 segundos, disculpando los presentes. Me disculparán. Solamente me dan unos 30 segundos. Si es posible, ya van contando. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar de... Ya, ahora sí, ahora sí. Ya está. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Muchas gracias por estar a esta hora, 9:18, en este espacio en donde vamos a intercambiar ideas, experiencias. Y pues de verdad les felicito porque normalmente, bueno, no normalmente, la mayoría de personas, de chicos, chicas, estudiantes de su edad, pues ahorita estarían hoy, imagínense, hoy sábado estarían a las 9 de la noche en una discoteca, ¿no? Pero ustedes prefieren eh, escuchar, no sé si un especialista en tema de derecho internacional humanitario, pero al menos un apasionado sobre ese tema. Entonces, voy a compartir unas diapositivas en donde vamos a establecer unas cuestiones básicas sobre el derecho internacional humanitario. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come el derecho internacional humanitario? Muchas veces hemos escuchado en las noticias diferentes conflictos que hay en el mundo, por ejemplo, Ucrania contra Rusia, en la famosa Franja de Gaza también, conflictos internos armados, pero nunca, casi nunca se nos ha hablado del derecho internacional humanitario, aunque conocemos una parte del derecho internacional humanitario. No sé si Jim, por favor, puede apagar su audio para poder seguir con esta locución. Buenas, por favor, alguien me puede apoyar, alguien de los que están como... Mira, ahí estaría donde 9, 12 y 8, 13. Gracias. Entonces, me concentro un poco, pero este tipo de situaciones, conflictos que se dan en el mundo, hay reglas, hay reglas. Y ese conjunto de reglas, ese conjunto de costumbres, procedimientos, se llama derecho internacional humanitario. Y conocemos una parte del derecho humanitario, pero lo conocemos de otro nombre, que es uno de los módulos de estudio del derecho internacional humanitario, que es una institución que justamente nació a raíz de un conflicto bélico. Y estamos hablando de la Cruz Roja Internacional, que en países musulmanes
Obviamente es conocida como la Media Luna Roja Internacional, y en Israel tiene otra simbología. No utilizan ni la cruz ni la media luna, obviamente, por cuestiones de credo, ¿no? Entonces, voy a compartir unas diapositivas, espero ser bastante sucinto. No quiero marearlos con este tema porque es bastante amplio, pero sería bueno generar un debate sobre cómo se aplicarían estas reglas en los conflictos que ustedes ven a diario en las noticias. Entonces voy a compartir en este momento, a ver, no sé si me han autorizado, pero voy a intentar compartir pantalla. Listo. Ahí estoy compartiendo pantalla. Yo creo que ya se está visualizando. Derecho internacional humanitario. El ser humano es la razón de ser de los derechos humanos y del derecho internacional, del derecho humanitario internacional o derecho internacional humanitario. Se sabe que la dignidad humana no es un derecho fundamental en sí mismo, sino se considera como una base para los derechos humanos. Y así también se entiende dentro del derecho internacional humanitario, donde el ser humano y su dignidad es lo que se protege. Entonces vamos el día de hoy en el contenido que vamos a estudiar un poco, a tratar solamente 4 puntos. 4 puntos. El derecho internacional humanitario, ¿qué es? ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Luego, el marco normativo, ¿dónde se encuentra? El derecho internacional humanitario tiene protocolos internacionales, tiene normatividad donde se determina, por ejemplo, qué armas están prohibidas, cuáles son las reglas de un conflicto armado respecto a edificios civiles, cuáles son las reglas que rigen a la Cruz Roja Internacional, etcétera, etcétera. Luego viene el tema de la cobertura. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? ¿Para qué me sirve el derecho humanitario a mí? Estoy en el Perú, hay un conflicto de repente interno entre las bandas delincuenciales conformadas por extranjeros y pues la Policía Nacional del Perú. ¿Esto es un conflicto que cubre el derecho internacional humanitario? Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a determinar qué es lo que considera dentro de la cobertura de regulación este derecho internacional humanitario, qué hechos, qué conflictos y cuáles considera propios para su aplicación. Y entonces ahí también viene que restringe el derecho internacional humanitario. Y viene finalmente su aplicación, cuándo se aplica y cómo se aplica. Aquí es interesante, por ejemplo, ver algunas imágenes en la que tenemos, no me deja ver mucho, unas imágenes donde hay en la parte superior izquierda, tenemos algunos conflictos que llevan años y que no han sido solucionados. Por ejemplo, tenemos este conflicto eterno. Incluso uno ve documentales en que una de las fronteras más peligrosas es la frontera entre el India y Pakistán, con este asunto de la insurgencia de Cachemira se levantaron en armas en el año 1984. Y llevamos más de 30 años y aún no ha sido resuelto. Entonces, tenemos una serie de conflictos también en África, el gobierno de Sudán, Somalia, Uganda, en África es donde hay más conflictos armados, ¿no? Internos, incluso guerras internas. Tenemos en Etiopía también queda en África, el gobierno de Filipinas con las guerrillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos también, uy, se me fue, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un gráfico interesante eh, en qué conflictos van a seguir activos este año. Este es un gráfico en la parte superior derecha
qué conflictos se vienen este año 2024. Este es un gráfico del año pasado, que vienen y van a seguir activos. Por ejemplo, tenemos guerras estancadas. Estamos hablando de Libia. Libia es una nación africana que se liberó con este tema de lo que llamamos los apasionados por el derecho internacional llaman la primavera africana. La primavera africana, en donde varios países se alzaron, Egipto, Libia, y pues sacaron a los que ellos consideraban dictadores, ¿no? Aquí está el famoso, el carnicero Gaddafi, que era entre comillas, el líder de Libia, el líder libio. Y entonces es un conflicto que todavía no se ha solucionado porque hay pugnas internas y eso genera una serie de conflictos. También tenemos Argelia, el Sahara Occidental. El Sahara Occidental tiene una particularidad bien interesante. Lo reclaman dos países. Lo reclaman los países vecinos porque cuando delimitaron límites, vale la redundancia, se olvidaron de esta parte del Sahara Occidental o la dejaron, o no fue de mucha importancia porque aparentemente es un pedazo árido donde no crece nada. Pero ahora hay esa sentimiento separatista de pertenecer a alguna de estas dos naciones, que una de ellas es Marruecos, que está en pugna. Luego tenemos pues una serie de conflictos en el África, en Malí, en Níger, en Guinea, en Chad, en Sudán, en Etiopía. Sudán tiene una cuestión muy interesante, que pasa lo que pasó con las Coreas. Corea era una sola, Sudán era una sola. Ahora también hay Sudán del Sur y Sudán propiamente dicho. Entonces, también hay otros conflictos, los más conocidos, como por ejemplo, que está probablemente vuelva a resurgir en el futuro y que todavía no se ha solucionado, es el de Ucrania contra Rusia. Asimismo, el del Líbano y Siria también está con una guerra estancada hace muchos años, ¿no? Entonces, otro conflicto que ha sido famoso y sigue siendo famoso a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, es el de Israel con Palestina. Gústele usted el color que usted le guste, usted puede ponerse un polo de Palestina, usted puede ponerse un polo de Israel, pero en el derecho internacional humanitario hay un principio básico, que ninguna de las partes está sobre el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, el derecho internacional humanitario, en nombre del derecho internacional humanitario, no se puede salir en favor de ninguna de las partes, por más que una de las partes parezca más víctima que la otra, porque en el derecho internacional humanitario, o mal llamado derecho de guerra, lo que se busca proteger es más bien a los terceros, a los civiles, a los que no tienen nada que ver en las guerras. Y se establece reglas básicas en los campos de batalla. Es decir, el derecho internacional humanitario no prohíbe guerras, no prohíbe guerras, sino que trata de que sean, digamos, lo menos dañinas posibles. Por ejemplo, prohibieron hace mucho tiempo, a través de un protocolo, el tema de las bombas de racimo. Hicieron una lista de armamento que no se podían utilizar en las guerras, y si lo utilizabas ibas a tener sanciones internacionales, incluso ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad. Entonces, uno de ellos era la bomba de racimo. La bomba de racimos era un montón si lo digo en palabras así simples, un montón de bombas dentro de una grande, se lanzaba y esos se explotaban por todos lados. ¿Y cuál era digamos, el efecto? El efecto era inflamatorio, o sea, quemaba a la gente. O sea, era como un fuego que se expandía con todas las bombas por todos lados cayendo después que se abría el depósito principal, y pues eran
bastante mortales. Otro, por ejemplo, y esto solamente como un tema de introducción, ya lo vamos a ir viendo más adelante, el tema del gas sarín, el gas satín, perdón. Era un gas que si tú lo olías no te causaba simplemente como un gas lacrimógeno que te causa picazón, te hace llorar los ojos, te causa vómito, no. Era un gas que produce el mismo efecto que produce el racumín, por ejemplo, en una rata. No sé si ustedes lo sabían. Una rata come unos granos de racumín, de campeón, perdón, de campeón, que es como unos cristales medio rosados. Una rata come, no se muere al instante, pero eso la va secando por dentro, le va destruyendo todo su organismo. Ya, el mismo efecto tiene el gas a ti. Entonces, ese tipo de armamentos y otros es que se fueron prohibiendo y esto se logró a través del derecho internacional humanitario. Entonces, con estas imágenes, ahí vemos a una voluntaria de la Cruz Roja Internacional, vemos una vivienda civil destruida por armamento de guerra, que no debe, eso está prohibido, no se puede atacar edificios civiles. Entonces, viendo estas imágenes, tú te puedes dar cuenta de la importancia del derecho internacional humanitario. Te das cuenta que si, por ejemplo, hay reglas establecidas que si hay un convoy que tenga uno de los tres alegorías de la Cruz Roja Internacional o de la Media Luna Roja Internacional o el Diamante Rojo Internacional, ninguna de las dos partes en conflicto puede atacar ese convoy. Ninguna. Hay reglas. Entonces, no es que se agarraban a la guerrita y agarraban un tanque y mandaban otro tanque. No, 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 no. No pasa así. No pasa así. Entonces, dentro de esta introducción es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, entremos ya de lleno y lo hacemos de manera rápida. El derecho internacional humanitario viene a ser ese conjunto justamente de normas que trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan en estos conflictos armados o que ya no participan, por ejemplo, hablamos de los desertores, y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario no prohíbe la guerra. Respeta respeta el derecho de los países de manera autónoma de hacer uso de su derecho de defensa, de su territorio o de sus intereses. No, ya no estoy pasando diapositivas, ya estoy pasando diapositivas, solamente era un tema introductorio. Entonces, este derecho internacional humanitario parte de ahí, parte de que respeta dos cosas. Respeta el derecho de las naciones a defender sus intereses y a defender su territorio y el derecho de los que no están participando en la guerra no ser afectados por la guerra. Entonces, eso se tiene que sopesar y para eso establece límites, restricciones y protecciones a las sociedades internacionales de protección como la Cruz Roja Internacional y a quienes no participan en la guerra o ya no quieren participar en la guerra, porque también establece protocolos sobre los desertores, sobre los prisioneros de guerra, establece reglas. Entonces, este derecho internacional humanitario parte del derecho internacional que regula entre los estados este derecho de defenderse. Entonces, hay una serie de protocolos, de convenciones, de tratados que conforman el derecho internacional humanitario. Entonces, los estados, estos reconocen como obligatorio los principios generales del derecho dentro de el DIH, o sea, el Derecho Internacional Humanitario. Se aplica en situaciones de conflicto armado
pero no determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Y aquí viene la primera pregunta. Aquí viene la primera pregunta. Eh, ¿Qué tipos de conflictos, qué tipo de conflictos son los que se aplica el derecho internacional humanitario? ¿Se aplicará para todos los conflictos armados? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿se debió aplicar en el conflicto con Sendero Luminoso? ¿Se debió aplicar en el conflicto con el MRTA? Y la respuesta es no. Para que un conflicto sea pasible de ser aplicable las reglas del derecho internacional humanitario, tiene que tener ciertos elementos y requisitos. El derecho internacional humanitario no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios internos como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. Entonces, se va a determinar dos clases de conflictos. Los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales, o sea, nacionales. ¿Cuál es la diferencia? Que en los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo dos estados, dos países, dos naciones, y para ello se debe observar muchas normas. Y pues se toma en cuenta, estas normas están en conjunto dentro de lo que se llaman los convenios de Ginebra, que está conformado por una serie de protocolos adicionales. Entonces, los convenios de Ginebra son los que establecen las reglas cuando hay un conflicto armado internacional. Entonces, vayamos aprendiendo la diferencia. El conflicto armado internacional cuando se enfrenta como mínimo dos estados. Ahora, ¿qué pasa en los conflictos armados no internacionales? Se enfrenta, ¿cuáles son los que protege el derecho internacional humanitario? Cuando se enfrenta en el territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. Entonces, se entiende la diferencia de que los conflictos dentro de un territorio, de un mismo estado, se van a enfrentar las Fuerzas Armadas regulares, es decir, el ejército o la policía, y los grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. Es decir, eh, el conflicto en Colombia entre las FARC y el Estado colombiano, el ejército colombiano, el conflicto entre el LLN y el Estado colombiano. ¿Se aplica el derecho internacional humanitario? Sí, sí se aplica. Ahora, en estas marchas que hubieron en Lima, donde el ejército peruano entró a tallar conjuntamente con la Policía Nacional, ¿se debería aplicar la regla del derecho internacional humanitario? La respuesta es no. Ahí se aplica el tema de derechos humanos. Derechos humanos. Entonces, para estos conflictos armados, internos o nacionales o no internacionales, se aplican lo que son los convenios de adicional 2 de que trata este convenio de Ginebra. Por eso es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. No es lo mismo. O esto no es lo mismo. El tema de los derechos humanos se aplica básicamente en todo tiempo, ¿no? Son permanentes los derechos humanos.
pero específicamente en tiempos de guerra o conflicto se aplica el derecho internacional humanitario. Ahora, respecto al tema de qué clase de conflicto o qué necesita un conflicto para considerarse que se le va a aplicar el derecho internacional humanitario. Se los voy a decir en este momento. Solamente una pregunta. ¿Me podrían decir qué hora es en este momento? ¿Alguien por ahí? ¿Tú? Solamente quería saber si estaban despiertos y cuántos estaban aquí despiertos. Pero bueno, sigamos. Gracias, gracias. Sigamos. Antes de entrar a este tema de qué conflictos protege el derecho internacional humanitario, tenemos que tener en cuenta el tema de el jus ad bellum o el jus in bellum. ¿De qué trata? ¿Con qué se come esto? Pues cuando hablamos de la función del derecho internacional humanitario, es que este no prohíbe los conflictos armados, como ya lo hemos dicho, sino que se aboca al fin de humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario. Entonces, esta finalidad específica es desarrollar los problemas de índole humanitaria. No es que el derecho internacional humanitario va a decidir quién gana una guerra. No, no es así. Sino que el derecho internacional humanitario va a tratar de resolver estos problemas humanitarios que se generan en los terceros o en quienes han desertado o quienes fueron tomados como prisioneros de guerra y ya no están participando en la guerra. Entonces se trata de civilizar, humanizar el conflicto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el derecho internacional humanitario procura el respeto de derechos mínimos o inderrogables en caso de conflicto armado. Intenta civilizarlo y para ellos va a tener una serie de principios. El primero es el respeto a la población civil, que no participe en el conflicto. Lo segundo es la atención sanitaria de los heridos de un conflicto armado, sean soldados o sean civiles. Ahí sí no hay distingo. Un tercer principio es la dignidad en el trato de los prisioneros de guerra. Esto ve el derecho internacional humanitario. Y por último, la protección de los bienes indispensables para la supervivencia. Y aquí se habla pues de el tema de esas, entre comillas, equivocaciones y de algunos países que están en conflicto y que han destruido objetivos civiles. Por ejemplo, destruyen hospitales, destruyen mercados, destruyen escuelas y entonces no hay bienes indispensables para la supervivencia. Es decir, una estrategia de los países para ganar una guerra es destruir los bienes o destruir los elementos de supervivencia del otro país. Pero eso está prohibido, porque eso es un principio del derecho internacional humanitario. Yo no puedo alegremente tirar un misil o lanzar un misil contra los mercados de este país, de las ciudades de este país enemigo, porque voy a eliminar lo que esta gente tiene como alimento. Y estoy hablando de los civiles. Estoy hablando de los civiles. Entonces, el derecho internacional humanitario se basa en esos principios. Retomemos. El respeto a la población civil que no tiene nada que ver
en el conflicto. Y también el respeto, ahí entra, de los desertores, de quienes dicen, bueno, ya yo no quiero participar en la guerra, me retiro. El segundo principio es la atención médica de los heridos, ya sean los que participan en la guerra y los que no están participando en la guerra. Lo tercero es el trato digno a las personas prisioneras. Estamos hablando de cómo deberían tratar a los prisioneros, incluso en el tema de interrogatorio, en el tema de las, los establecimientos donde se tienen a los prisioneros de guerra. Y el cuarto es la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. Entonces, no corresponde al derecho internacional humanitario determinar las situaciones que resulta válido el recurso a la fuerza armada. Es decir, no es que el derecho internacional humanitario va a determinar si es que la agresión, por eso es que los analistas internacionales son muy cuidadosos cuando emiten opinión al respecto. No es que en nombre del derecho internacional humanitario yo voy a decir, oye, el uso de fuerza de Rusia fue ilegítimo. El uso de fuerza de Israel o de los palestinos al atacar a Israel o de Israel al atacar a Palestina fue ilegítimo. No le corresponde al derecho internacional humanitario hacer ese papel de legitimador. No legitima, ni tampoco deslegitima. El derecho internacional humanitario es, lo dice su nombre, humanitario. Ve situaciones humanitarias, ve situaciones de civiles, ve situaciones de desertores, ve situaciones de prisioneros de guerra, ve situaciones de heridos, ve situaciones de elementos para la supervivencia de quienes están siendo afectados por la guerra. Y obviamente ve el tema de lo que son migraciones por conflictos armados. No cualquier migración. Por ejemplo, las migraciones de Venezuela no son consideradas porque no hay un conflicto interno. O sea, no es que el Estado, el ejército esté peleando contra grupos disidentes armados como sí pasó en Colombia y se aplicó el derecho internacional y se sigue aplicando el derecho internacional humanitario. eh, no pasó ahí, pues ahí es otra situación. Entonces, este jus ad bellium que les dije anteriormente es el derecho a hacer la guerra. El derecho a hacer la guerra. Cada país tiene derecho a hacer la guerra. Tiene derecho a hacer la guerra. Es decir, si un país considera que está siendo o ve amenazada su integridad territorial o su integridad social, entonces está en todo su derecho, bajo este principio del jus ad bellium, de hacer la guerra para defenderse. Y esto está, pues, esto está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Está establecido donde se permite de manera excepcional en situaciones de legítima defensa frente a un ataque armado. Está en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, también se permite estas situaciones de conflicto armado internacional cuando el Consejo de Seguridad decide su uso frente a una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz, un acto de agresión. Por ejemplo, ya lo hizo pues ante este conflicto que hubo o que sigue latente entre Ucrania y Rusia. El Consejo de Seguridad estableció la intervención de la OTAN, ¿no? Estableció la intervención de la OTAN. ¿Qué pasó con el tema eh, de Palestina e Israel? Lo que pasa es que dentro del Consejo de Seguridad, los países miembros permanentes, como por ejemplo son Estados Unidos, Rusia, entre otros, pueden tener un voto de veto. ¿Qué significa veto? De que cualquiera de los otros miembros no permanentes
que los renuevan cada cierto periodo, ellos pueden emitir un voto diciendo, no, no quiero, pues, no quiero que la ONU o el Consejo de Seguridad intervenga a través de la OTAN o los cascos azules, intervenga en este conflicto. No, no, que, no queremos. Los otros miembros decir, oye, ya un momentito, pero tú no eres miembro permanente. Ya, pues no quieres, está bien, ¿no? Pero nosotros sí queremos. Diferente es cuando un miembro permanente dice no, porque según la regla, si un miembro permanente, basta con que un miembro permanente diga no y no se interviene, porque tiene el derecho de veto. Entonces, es muy interesante todo este tema de estas reglas que existen en el tema de las intervenciones en los conflictos internacionales armados. Esto de cuándo puede intervenir el Consejo de Seguridad también está en la Carta de las Naciones Unidas, que es un documento que deberíamos leer. Está en el capítulo 7 exactamente. Entonces, será la legislación interna que regule, en el caso de los conflictos internos, será la legislación interna del país, del propio país, que va a regular las situaciones de insurgencia interna. Por ejemplo, la defensa del orden constitucional. En el caso del Perú, artículo 46 de la Constitución Política. En ese sentido, si sucede, si sucede un conflicto interno, como lo que sucedió en los años 90, en donde grupos terroristas, para mí son grupos terroristas, no sé si hayan personas aquí que estén de acuerdo con el MRTA o Sendero Luminoso, espero que no, pero cuando hubo esta lucha entre estos grupos terroristas armados, grupos disidentes, contra el ejército peruano, contra el Estado peruano, según la Carta de las Naciones Unidas, según el derecho internacional humanitario, es la legislación interna del Perú quien va a decidir cómo se va a regular o cómo se va a actuar frente a esta situación. Y pues, según el artículo 46 de la Constitución, se habla de la defensa del orden constitucional. Para ello está el ejército. Es lo que dice la norma. Incluso hay estados de sección. Hay estados de sección cuando se trata de situaciones que no se configuran como conflicto interno armado, como por ejemplo el tema de la inseguridad en la que varias regiones han sido declaradas en estado de emergencia y algunos distritos de Lima metropolitana y el Callao. Entonces, eso es muy importante saberlo. Eso es muy importante saberlo eh, para que se tenga en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que se aplica, a qué situaciones se aplica el derecho internacional humanitario y a qué situaciones no? A ver, ¿qué dice el artículo 46? De repente algunos están ahí mirando y dicen, uy, 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 ¿qué decía el artículo? Ratito, voy a buscar. Cayó. Ya, el artículo 46. ¿Alguien tiene su constitución, por favor? Porque la mía no la logro hallar. Más o menos recuerdo lo que dice el artículo 46, pero ¿alguien tiene su constitución a la mano? Ah, acá está. La constitución. ¿Qué dice el artículo 46? Dice lo siguiente. Dice, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población tiene constante, no hablamos de la urgencia de la población civil, pero no hablamos de conflicto armado. Entonces, hay que tener en cuenta de que
haciendo un análisis comparativo, haciendo un análisis integral de la Constitución, se tiene que, cuando se ve vulnerado, cuando se ve amenazado el orden constitucional, que el Estado tiene regulado, que es ver en primer los estados de sección, etcétera, etcétera. Pero bueno, prosigamos. Ahora, el derecho internacional humanitario se aplica, ya sabemos, a un conflicto armado. Y para ello tenemos pues cuatro convenios de Ginebra. ¿Qué sucedió cerca a esta fecha del 12 de agosto del año 1949? A ver, ¿quién me dice? Te escucho. ¿Nadie? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿O fue? No. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿En El qué 12 fecha de se adoptaron? agosto de 1948. Ah, ya. Era el 10 de Uy. diciembre. Sí, no Exacto, es- el 10 de el 10 de diciembre del año diciembre. mil Sí, novecientos 10 cuarenta de y diciembre. ocho. Exacto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, exactamente en la ciudad de París, adoptó, pues, ¿no? Adoptó esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por curiosidad. Sobre derechos humanos me refiero. A ver, ¿quién dice? A ver, vamos a leer en el chat. Uy, nadie. Y era la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Ya nuestra América estaba adelantada a su tiempo, ¿ah? Incluso antes que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos se dio esto. Pero bueno, estos cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 justamente surgieron un poco para diferenciarse de que el derecho humanitario, el derecho internacional humanitario no es lo mismo que no es la misma corriente que los derechos humanos. Si bien aplica principios propios de los derechos humanos y respeta los derechos humanos, pero a diferencia de los derechos humanos es exclusivamente para tiempos de guerra. Entonces, aparte de estos cuatro convenios de Ginebra, se señaló lo que son los protocolos adicionales, ¿no? Protocolo adicional 1 que se aplica a lo que son los conflictos internacionales armados y el protocolo adicional 2 que se da para los conflictos armados no internacionales, o sea, los conflictos nacionales internos en los que se enfrenta un país contra un grupo disidente armado dentro de su territorio. Entonces, en ese sentido, es importante entender la noción de qué es conflicto armado, que es lo que dijimos hace algunos minutos. Y para ello debemos identificar una serie de elementos que son relevantes para definir lo que es un... Estos tribunales que se dieron para diversos delitos de lesa humanidad, ustedes habrán visto como por ejemplo este tribunal internacional que se dio para los crímenes de lesa humanidad que se dieron en la ex Yugoslavia, en donde hace 2, 3 años creo, no, 5 años, un alto mando militar de la ex Yugoslavia, en plena audiencia de juicio, se mató. No sé si ustedes vieron esto en televisión o en YouTube. Tenía algo que se tomó y ahí mismo ¡pac! Quedó. Entonces, en este tribunal
en este tribunal que se dio para la ex Yugoslavia, ellos dieron una definición interesante de qué es conflicto armado. Y para ellos, conflicto armado se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos dentro de un estado. Pero ¿qué dijo también en otro momento el Tribunal Penal para Ruanda? En Ruanda se dieron unos crímenes de lesa humanidad terribles. Habían unas peleas étnicas en donde un grupo étnico que había llegado al poder, no recuerdo bien, pero quiso desaparecer a los Tutsis, que era una minoría étnica y que los quiso desaparecer, así como si fueran cualquier cosa. Y pues se aperturó un Tribunal Penal Internacional para Ruanda y pues ellos determinaron que el conflicto armado en sí mismo sugiere la existencia de hostilidades entre fuerzas armadas organizadas en mayor o menor medida. Ahora sí, pregunta, que hablamos de que estamos refiriéndonos a que el conflicto armado se da entre dos fuerzas armadas organizadas, podemos determinar que los disturbios que se dieron en Ayacucho y la vulneración de derechos humanos que se dieron en las marchas en Ayacucho, en Lima, en otras ciudades del país, ¿le es aplicable el derecho internacional humanitario o le es aplicable los derechos humanos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, escriban ahí. ¿Qué se aplicaría para eso de que se le acusa de lesa humanidad a Dina Boluarte en esos hechos? ¿Se aplicará el derecho internacional humanitario o derechos humanos? Mm, mm, mm. Nadie se anima. Adelante, doctora Ventosilla. Y- Ya, bueno, en un conflicto armado, como usted había dicho, si en ese conflicto, se da, las fuerzas armadas, organizadas, o sea, si realmente se aplica el derecho internacional humanitario o los derechos humanos, ¿no? Bueno, en un conflicto armado, se aplican tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos, pero dependiendo de la naturaleza del conflicto, ¿no? Porque los disturbios, así como decirlo, civiles o las situaciones de violencia, digamos, internas, puede ocurrir sin que exista un conflicto armado formal entre fuerzas militares organizadas, ¿no? Ya que, o sea, en estos casos se aplicarían principalmente los derechos humanos, ya que el derecho internacional humano, o sea, se refiere específicamente a los conflictos armados. Sin embargo, es importante que se tiene que señalar que en ciertas normas o en estos principios del derecho internacional humano pueden aplicarse, digamos, por analogías, digamos, en situaciones de disturbios civiles cuando esto sea relevante, ¿no? O útil para poder proteger a las personas afectadas por la violencia. Ya, pero hay que hacer ahí una aclaración. El derecho internacional no es humano, el derecho internacional humanitario, cuando exige elementos para poder aplicarse a un conflicto, establece que las dos partes que se enfrentan son grupos organizados en armas, o sea, que sean grupos que tengan una estructura, que tengan bases de abastecimiento de armas para poder estar, no sé si en una paridad o disparidad de fuerzas con el ejército al que se va a enfrentar. El ejército está organizado, tiene una jerarquía
tiene provisiones, tiene armamento, tiene estrategias. Lo mismo debería estar en la otra parte. O sea, cuando se habla de disturbios, no se habla de una organización. Se habla de una psicología de masas en la que un líder o varios líderes quieren conseguir un objetivo y pues las personas se unen a ese ideal y luchan o se enfrentan contra las fuerzas policiales en este caso. Y ojo, son fuerzas policiales. Entonces, eh, en este tema de los disturbios que hubo en Ayacucho, Lima y otras ciudades del país en las que lamentablemente murieron algunos peruanos y peruanas, no se puede considerar el tema de derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque los derechos, a la aplicación de los derechos humanos es más favorable y además porque no reúne los elementos de grupo organizado en armas para ser considerado dentro del derecho internacional humanitario, como si lo reunía en los años 90 el tema de los grupos terroristas como el MRTA, que sí estaba organizado, el Sendero Luminoso, que sí estaba organizado. Entonces, ese es un poco el tema de la diferencia y te agradezco tu intervención porque da pie a poder establecer estos supuestos, ¿no? Entonces, para que un conflicto armado, y aquí viene ya la parte técnica, pueda ser considerado para el derecho penal, derecho internacional humanitario, tiene que reunir cuatro elementos básicos que no pueden quitarlos, son concurrentes entre sí. El primero es que tiene que existir un tema de fuerza o violencia armada. Entonces no podemos establecer que unas personas que vayan con palos, que vayan con piedras, se consideren armadas. No están armadas. No se considera una piedra un arma, no se considera un palo un arma, pero distinto es pues que lleven una pistola hechiza, distinto es que lleven granadas. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, un primer elemento que se debe determinar para que un conflicto armado sea considerado dentro del derecho penal internacional, dentro de sus efectos, es primero que haya una violencia armada, no cualquier violencia. No cualquier violencia, tiene que haber una violencia armada. Número dos, es la prolongación en el tiempo. Eso es muy importante, porque por ejemplo el tema de los disturbios no fue prolongado en el tiempo. Entonces no entra el derecho internacional humanitario, no es para cualquier conflicto. De repente por ahí se levantaron en armas y se organizaron comunidades campesinas bien organizaditas, se levantaron en armas contra el ejército, estoy hablando de un supuesto, pero pusieron una mesa de negociación y no duró ni 2 meses. ¿Hubo este segundo elemento de prolongación en el tiempo? No, no. Por lo tanto, no puede ser considerado. ¿El conflicto de Gaza, de la Franja de Gaza, es prolongado en el tiempo? Sí. Es un conflicto que viene desde hace muchos años y no se puede considerar que viene siendo realizado por dos países, ¿no? A ver un momento. No sé si ahora me escuchan. ¿Escuchan? Sí, profesor. Ah, ya. Listo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Palestina e Israel, es un caso bien particular, ¿no? Porque no se puede hablar de un conflicto entre dos países ahí, pues. Porque Palestina, por ejemplo, no es miembro de la ONU. Estoy hablando de Palestina. Eso es solamente un estado observador. No es miembro de la ONU. Israel no es reconocido por varios países, ¿no? No es reconocido como un estado. Entonces, estamos hablando de prácticamente dos fuerzas armadas, no de dos estados. Estamos hablando de dos fuerzas armadas. E incluso
se señala que no es Palestina en su conjunto como nación, geográficamente hablando, quien ataca a Israel o Israel ataca bueno, sí ataca a Palestina, al territorio de Palestina, sino que se habla de un grupo, Hamás, pero que está organizado. Una jerarquía y está siendo prolongado en el tiempo. Entonces, ese conflicto sí es aplicable el derecho internacional humanitario. Se debe hacer un análisis antes de aplicar el derecho internacional humanitario. Les digo por qué. Porque en los casos en los que las situaciones hayan sucedido así en un corto tiempo, es más efectivo la aplicación de los derechos humanos, las investigaciones por derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Entonces, un segundo elemento es eso, la prolongación en el tiempo, que sea el conflicto prolongado en el tiempo. El otro elemento es el elemento de organización del grupo que participa en el conflicto. No podemos hablar de cualquier grupo, ¿ah? No es que es el grupo de los que por WhatsApp tenían un WhatsApp y dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a reunir en la Plaza San Martín para salir con pancartas, traigan sus botellas con gasolina para tirar en las instituciones públicas, traigan piedras, pancartas, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un supuesto por si acaso. No, esa clase de organización no habla del derecho internacional humanitario, habla de una organización que sea perenne en el tiempo y que tenga un nivel de jerarquía, tenga un organigrama en el que haya una autoridad. Normalmente en estos grupos de disturbios o en estos grupos de protesta, no existe un líder visible, ¿no? Sino son grupos que vienen de distintas universidades, de distintas ciudades, de distintos estratos y se los convoca, uno los convoca, pero no significa que sea el líder. Líder es un poquito más allá, influye a todos. Ahí estos grupos que llegan a veces en estas marchas recién conocen a quién convocó. Entonces no se puede hablar de un liderazgo. Entonces, el nivel de organización que participa en el conflicto tiene que ser sostenible. Tiene que ser sostenible. Y pues en el Perú, estas organizaciones terroristas tenían mucho dinero, estaban organizados. Tenían, por ejemplo, Sendero Luminoso tenía un líder nefasto que era Abimael Guzmán. Aunque yo creo, sinceramente, según mi teoría, la líder natural de Sendero Luminoso no era Abimael Guzmán, era su esposa Eleni Parraguirre. Para mí no era Abimael Guzmán, pero bueno, solo es una teoría. Entonces, este nivel de organización va a determinar que si ese conflicto es pasible para aplicarse el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de la aplicación de fuerza desmesurada por parte del Estado a través del ejército contra un grupo de estudiantes que está protestando con palos y piedras, recuerden que el derecho internacional humanitario va a regular el uso de fuerzas que van a chocar, no va a prohibir. En cambio, los derechos humanos sí pueden prohibir, pues. Le pueden decir al Estado, ¿sabes qué? Has cometido un delito de lesa humanidad porque aplicaste una fuerza desmesurada contra gente que solo tenía palos y piedras. Entonces, allí se van notando las diferencias entre el tema de derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Un cuarto elemento es la inclusión del conflicto armado entre grupos, junto al de las tradicionales nociones de conflicto armado internacional entre la autoridad estatal y el grupo armado. Es decir, mínimo, no tiene que existir la lucha contra lo que consideran o el objetivo de la lucha de este grupo armado no estatal, es decir, que no proviene del Estado,
ya sea un Estado reconocido o no, contra un grupo que representa al Estado. Porque, por ejemplo, hay países, principalmente en el África, en las que los conflictos se expanden cada día, ¿no? Las poblaciones étnicas se pelean entre sí por el poder. No se avisora un líder o un sistema estatal sostenible. Entonces, en ese sentido, eh, este cuarto elemento ha generado bastante debate en la comunidad internacional. El segundo elemento, que es el del tema de la prolongación en el tiempo. Muchas entidades han establecido y dicho, oye, pero, pero si, por ejemplo, hay una guerra entre países y dura un mes, 2 meses, o dura una semana, lo que pasó, por ejemplo, en Perú, Ecuador, duran 2, 3 semanas con este último conflicto que hubo cuando el Fujimori era gobierno, no fue prolongado en el tiempo, no fue prolongado en el tiempo, pero ojo, el Estatuto de Roma, este estatuto, famoso estatuto que crea la Corte Penal Internacional, por ejemplo, para el tema de los crímenes cometidos en conflictos armados no internacionales, que está en este propio Estatuto de Roma, establece este elemento de prolongación en el tiempo, pero establece que, de alguna manera, que el conflicto no solamente es en el tema cuando estalla el conflicto, sino es un conflicto que viene latente, amenazas que vienen en el tiempo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso es básicamente el derecho internacional humanitario. Es básicamente el derecho internacional humanitario, un derecho poco estudiado, muy poco apetecible de repente para la mayoría de estudiantes de derecho, pero que es importante, muy importante. Ahora, ¿cuál es el marco normativo del derecho internacional humanitario? Ya se los adelanté. Tenemos 4 convenios de Ginebra, tenemos 2 protocolos adicionales y asimismo hay otras normas internacionales que, por ejemplo, prohíben armas, prohíben tácticas militares, protegen prisioneros de guerra. Algunos de ellos tenemos en principal la Convención de la Haya. ¿Qué es la Convención de la Haya? Ya iba a decir el que me dice que es la Convención de la Haya, le doy un premio, pero bueno, por el tiempo estamos corriendo. La Convención de la Haya se estableció para proteger los bienes culturales en caso de conflictos armados. Ustedes recordarán esta Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes robaron muchas obras de arte. ¿Se acordarán? Los que les guste la historia, ¿no? Se robaron muchas obras de arte, destruyeron monumentos, etcétera, etcétera. Entonces, también en estos conflictos que hubo en Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, esta Convención de la Haya, que es antigua, del año 54, solamente unos 5 añitos más que la Declaración Universal de Derechos Humanos, se estableció justamente para la protección de estos bienes culturales. Asimismo,
está la convención de 1972, que habla sobre las armas bacteriológicas. Mucho se utilizaba, o mucho se utilizaba la amenaza en el futuro. No sé quiénes son un poquito más antiguos aquí, pero en los años 90, 95, se utilizaba mucho las amenazas de la guerra biológica, las guerras biológicas, eso de esparcir virus en los países enemigos para debilitarlos. Eso, para su conocimiento, ya hay no se ha realizado hasta ahora, no hay ni un país que se atreva, porque hay una convención sobre eso. Hay una convención. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿y si es un país atrevido como Corea del Norte o es un país atrevido como Cuba? Cuba, a pesar que no tiene recursos, es bastante atrevido en cuanto a hacer amenazas, ¿no? Lo mismo lo hace Siria y otros países, y otros países. Pues, ¿qué pasaría? El Consejo de Seguridad sesionaría y aprobaría si interviene este país que ha desacatado esta convención, ¿no? Porque están prohibidas. Las armas bacteriológicas están prohibidas. Son armas que no deben usarse. Luego tenemos la convención del año 1980, la convención de 1980 que habla sobre las armas convencionales y sus 5 protocolos y establece toda una serie de qué armas no deben usarse, qué armas no deben ser usadas en los conflictos. Y ahí estaban las dos armas que les dije al principio, ¿no? A ver si me dejan un poquito revisar en mis archivos. Creo que tenía aquí la lista de armas. Sino que se me malograba un poquito el mouse. Ya, aquí está el archivo. Esto lo saqué de Amnistía Internacional. Según Amnistía Internacional y según lo que está en esta convención, esta norma que le leí anteriormente, y también esto se ve reflejado en lo que es el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que impone restricciones. Las armas que están prohibidas, su comercio, su fabricación e incluso su uso, por ejemplo, son las bombas de racimo. Las bombas de racimo, lo que ya les dije anteriormente, porque la bomba de racimo es un depósito tipo como esos misiles antiguos de guerra que dejaban caer de los aviones a los barcos, que pasó en Pearl Harbor, por ejemplo, las usaron ahí. Y dentro de ese depósito hay cientos de municiones que caen y ¡pac! Se liberan en el aire, se dispersan desde el aire. Y entonces, esta, esta tiene una particularidad, que aparte que quema, la gente explota, esta tiene una particularidad también, otra que me acuerdo, de que muchos de estos artefactos, estos submuniciones que hay dentro de esta bomba de racimo, no todos llegan a explotar, se esparcen y pueden explotar con el correr de los años, con el correr de los años. Entonces, esta convención del año se, se ha visto complementado con el tema de la Convención de Municiones de Racimo del año 2008, que si bien no ha sido aceptada por todos los países, pero por la gran mayoría de los países miembros de la ONU ha sido aceptada. Y así hay una serie de armas, ¿no? Hay una serie de armas como por ejemplo las armas nucleares. Y aquí tenemos año 2017
el Tratado de la Prohibición de las Armas Nucleares. Es por eso que cuando, por ejemplo, Corea del Norte amenaza que voy a hacer pruebas de armas nucleares, toda la comunidad internacional está atenta, porque está prohibido. Pero está prohibido eh, el uso sobre otro país, pero no está prohibido la fabricación o las pruebas, las pruebas. Pero hay pues una campaña internacional para conseguir el desarme de estas armas nucleares, ¿no? Y así, hay una serie de armas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente las armas químicas. Y ahí está pues la Convención sobre Armas Químicas del año 1997. Y etcétera, etcétera. Entonces, también están las armas, no, no, esto está dentro de las armas nucleares. El tema de la contaminación nuclear, un daño, ¿no? Pero en el transcurso de los años por la radioactividad causan cáncer, causan otro tipo de cosas, pérdida de visión, eh, tema de desangramiento interno, enfermedades, deformaciones en los no natos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también de repente, no está determinado en algún convenio, pero hasta donde yo entiendo, es una necesidad de establecer protocolos para prohibir esta clase de lo que son armas tecnológicas o del uso de armas tecnológicas en las guerras, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los misiles teledirigidos o intercontinentales. Tenemos robots. Quizás no esté prohibido ahorita, no esté prohibido, no está prohibido el uso de armas tecnológicas, pero hay una corriente en el Consejo de Seguridad por eh, inclinarse al tema del no uso de estas armas tecnológicas. Pero bueno, volviendo al tema, otra de las convenciones, bueno, la convención que ya les dije, el año 1993 sobre armas químicas, tenemos el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonales. Ese tratado se aplicó para el desarme, perdón, el desminizado de la frontera Perú-Chile. Ya creo que por la hora ya la lengua no quiere responder, pero era un tema de desactivación de las minas en la frontera Perú-Chile, minas que se dieron en la Guerra del Pacífico, que muchas de ellas estaban activas, por eso es que son peligrosas. Entonces, es un tema de que a través de este Tratado de Ottawa se empezó con una campaña a nivel mundial de desmanizado de los territorios donde habían estas minas antipersonales. ¿Por qué? Porque estas minas podían durar décadas, mantenerse activas, pero sus daños son bastante, bastante grandes. Pueden matar a una persona o dejarla paralítica o sin un miembro superior o inferior durante toda su vida. Entonces, como que le destruye su proyecto de vida, ¿no? Y personas, pues, que, por ejemplo, nacieron décadas después del conflicto y no tenían nada que ver con el conflicto, pero sin embargo, estas minas destruyeron su integridad, destruyeron su vida, incluso destruyeron su fuerza para trabajar porque se quedaron sin brazos, se quedaron sin piernas.
Entonces, es muy importante este Tratado de Ottawa. También tenemos lo que es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Está prohibido, lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño respecto a este tema. No se puede usar niños en los conflictos armados. No se puede usar, está prohibido. Son crímenes de guerra utilizar niños. Bueno, en resumen, el derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado. Estos que cumplen los 4 elementos que les dije. El tema que hay una violencia armada. Y cuando viene de armada, viene de armas. No de piedras, no de lunas, no de armas blancas, no. Habla de armas. Armas sofisticadas. El tema de que sea perenne en el tiempo. O sea, que ya sea un poquito sostenible en el tiempo. El tema de que esté organizado y que sea contra otro grupo armado que represente al Estado o la idea de Estado. Entonces, el derecho internacional humanitario no cubre las situaciones de tensiones internas, disturbios interiores, actos aislados de violencia. Ojo, hay que tener cuidado en la diferenciación respecto a ello. Entonces, ¿qué cubre el derecho internacional humanitario? Haciendo el resumen, lo que les dije anteriormente, la protección de las personas que no participan o las que ya no quieren participar, pues desertaron o fueron hechas prisioneras o están heridos y necesitan ser movilizados a sus países o a un hospital. Y también cubre una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas, los métodos de guerra y tácticas militares. Pregunta, ¿el derecho internacional humanitario puede prohibir la guerra? No, no puede prohibir la guerra. ¿Y por qué, doctor, no puede prohibir la guerra? A ver, ¿quién se acuerda de lo que he dicho? ¿Por qué no puede prohibir la guerra? ¿Se acuerdan? Porque simple. A ver, recuerden, ¿ya? Por la siguiente razón, de que existe un derecho que es el jus ad bellium. Ah, claro. Muy buena respuesta, contacto. No sé cuál es tu nombre, pero dice de contacto para todos. Ah, claro. El derecho internacional humanitario no es legitimador de quién tiene la razón de la guerra, si una agresión fue legítima, fue ilegítima. No, 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 no tiene esa función. Pero no puede prohibir la guerra también porque las naciones tienen este derecho, que es el jus ac belli, el derecho de guerra, sin derecho a defenderse. Entonces, no puede prohibir, pero sí puede restringir. Puede restringir las armas, los métodos, las tácticas militares, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho internacional humanitario va a proteger a estas personas civiles, al personal médico, a los heridos, incluso hasta los mismos militares, pero de que no se usen armas que están prohibidas. Y entonces se va a respetar su vida, su integridad física, moral, garantías judiciales en caso de que se instauren los procesos por derechos de guerra, etcétera, etcétera. Incluso los prisioneros que sean juzgados, prisioneros de guerra que sean juzgados, a veces hay países que les abren procesos, ¿no? A los prisioneros de guerra. Entonces, que las garantías judiciales a estos prisioneros de guerra o a estos que están siendo juzgados sean aplicadas de acuerdo a lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, el derecho internacional humanitario no distingue entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte del combate a fin de respetar la vida de la población, de las personas civiles y los bienes civiles.
decir, el derecho internacional humanitario va a prohibir, así como prohíbe armas, va a prohibir estrategias y métodos militares que no distinguen, hacen este distingo que les estoy diciendo. Por ejemplo, una táctica que se hacía mucho en la antigüedad, era de cercar una ciudad, y si esa ciudad entraba un río a la ciudad para abastecer los pozos de la ciudad, desviaban el curso del río y cerraban la ciudad para que no entraran alimentos de los campos. Es decir, ahí no hacían un distingo entre el otro ejército de ese reino, de esa ciudad, y los civiles. Ese tipo de tácticas está prohibido. Ustedes dirán, pero eso es en la antigüedad. Y hay guerras en las que se ha hecho, guerras modernas en las que se ha hecho. Eso es lo que hacía en las guerras de Vietnam. Hay libros bien interesantes, hay publicaciones bien interesantes sobre este tipo de guerras. Les recomiendo leerlo. Y en las que detallan qué tácticas se emplearon en esas guerras en Vietnam, en las guerras de las dos Coreas, en la guerra de Myanmar, que ahora se llama Birmania, y queda en Asia, qué tipo de tácticas se utilizaban. Ahora, están prohibidas los métodos y las estrategias militares que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Por ejemplo, los interrogatorios con electricidad, los interrogatorios esos que les van sacando las uñas de los dedos, eso está prohibido. Ese tipo de táctica, ese tipo de método militar está prohibido. Y también están prohibidos los métodos, estrategias militares que causen daños graves y duraderos al medio ambiente, como por ejemplo talar un bosque para, eh, para poder abrirse camino, para poder llegar al lugar de combate, o para poder generar un camino para sorprender al otro ejército. Es decir, el otro ejército, como hay un bosque, el otro ejército piensa que vamos a ir por el caminito entre las dos montañas, pero nosotros agarramos como ejército y talamos todo un bosque de árbol para dar la vuelta, rodearlos y sorprenderlos por atrás. Eso está prohibido porque genera un daño al medio ambiente. Entonces, están las armas, ya les dije, hay muchas armas que están prohibidas, por ejemplo, las químicas, las tecnológicas todavía, pero hay una corriente en el Consejo de Seguridad, como les digo, para prohibirlas. Las que causan ceguera, las minas antipersonal están prohibidas. Las armas láser, las balas explosivas, las armas químicas, las armas biológicas están prohibidas. Entonces, y con esto termino, el derecho internacional, haciendo un análisis, ha servido en historia de la humanidad, ha servido en historia de la humanidad el derecho internacional humanitario. ¿Qué opinan ustedes? Se los dejo como tarea. De averiguar si en los últimos 50 años prácticamente el derecho internacional humanitario se creó hace, a ver, sacando cuentas, 75 años, más o menos, sí, 75 años, pero en los últimos 50 años, viendo los conflictos, las guerras, ¿de verdad se ha respetado el derecho internacional humanitario? Mm, difícil, ¿no? Difícil entender si se ha respetado o no, pero yo creo que no. Muchas veces vemos en las noticias supuestas equivocaciones de misiles contra hospitales, que son objetivos civiles, no son militares, contra escuelas.
contra mercados, que no tienen nada que ver en el conflicto, que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto. Entonces, el derecho internacional humanitario es muy amplio. Incluso hay cursos especializados sobre derecho internacional humanitario. De repente, no sé si habrá otra oportunidad para hablar del Convenio de Ginebra y de los protocolos adicionales 1 y 2 para poder entender un poco mejor o estudiar la normatividad del derecho internacional humanitario, que es bastante interesante, y de ese modo ya entrar de manera específica, por ejemplo, las prohibiciones, etcétera, etcétera. Entonces, estimados, muchas gracias por estar hasta esta hora aquí. Dios les bendiga y pues no creo que haya preguntas, ¿no? Ya es un poquito tarde, pero no sé. No sé si el moderador ya se durmió. Adelante, Joel. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a todos no sé si tienen alguna pregunta para hacer al doctor. Caso, levantar su mano y manifestarlo. O si no, ya para ir culminando con esta sección externa. Y de paso, pues agradecer al doctor Daniel León por una excelente ponencia que ha dado, un tema muy importante, eh, que casi no tocan pues otros ponentes, un tema interesantísimo y visto también la realidad que se ha visto en el año pasado sobre el tema de la vicepresidenta y todo ello. Y bueno, esperamos, doctor, contar con usted para más ponencias o eventos que realice TIAN Jurídico y agradecer también a todo el público que está presente hasta, bueno, ya es hora, es tarde, pero su gratitud por aprender, veo que es importante ese aprecio y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y buenas noches.